¿Cuándo fue esa vez que tuviste que recurrir al lado oscuro? Un día, mi hija regresó de la escuela. La encontré en la entrada, temblorosa, aferrándose a mí como si su pequeño mundo se hubiera desmoronado. Pude sentir su miedo y mi corazón se encogió. La llevé adentro, le preparé sus tostadas francesas favoritas, pensando que quizás había tenido un mal día, pero estaba equivocada. Una vez que se calmó, me miró con sus ojitos grandes y me dijo: «Mami, algo pasó hoy, y creo que se supone que te lo cuente». Un nudo incómodo se formó en mi garganta mientras me relataba la historia. El consejero de la escuela la había llamado a su oficina para un juego especial. Le entregó un unicornio de peluche, diciendo que era muy popular entre los niños. Mi hija, ingenua y emocionada, se dejó llevar. Lo que siguió me dejó helada. Él la hizo apuntar el unicornio de una manera inapropiada, repitiendo acciones que la dejaron confundida y asustada. Me contó cómo él hacía caras extrañas y cerraba los ojos. El horror me invadió. Una ola de náuseas recorrió mi cuerpo. Tuve que correr al baño, tratando de contener la angustia. ¿Qué clase de persona enferma haría algo así a una niña de 7 años? Y justo en un lugar donde debería estar segura. Me atormentaba la idea de haberla enviado yo misma a ese lugar. Mi esposo ya no estaba con nosotras, así que era mi responsabilidad defender a mi hija. No sé qué me impulsó a buscar a la administración de la escuela antes que a la policía, pero eso hice. La respuesta me devastó. Se rieron de mí. Dijeron que mi hija estaba claramente bromeando, que habían escuchado historias similares y que los padres debían enseñar a sus hijos a no mentir. Cuando finalmente llegué a la estación de policía, la escuela ya los había contactado, pintándome como una madre histérica, que intentaba dar credibilidad a una mentira. Pero yo había mirado a los ojos de mi hija mientras me contaba todo y sabía que decía la verdad. Me sentía atrapada en una pesadilla. Nadie quería creerme. La decisión irreversible. Fue entonces cuando un recuerdo se encendió en mi mente. Corrí a casa, a mi caja fuerte de joyas. Dentro, encontré una nota que había guardado por años. Aunque ahora era médica, en algún momento fui una enfermera inexperta. Una vez, un hombre de aspecto rudo, cubierto de tatuajes, llegó a nuestro hospital con una herida de bala. Ninguna otra enfermera quería atenderlo. Lo veían aterrador. Me tocó a mí. Me convencí de que todos merecen atención y curé sus heridas con la mayor concentración, incluso bromeando sobre cómo debería evitar las balas en el futuro. Cuando terminé, me agradeció y me entregó la nota con su número. «Si alguna vez necesitas que alguien se ocupe de un asunto difícil», dijo, «no pediré pago». Marqué el número. Para mi sorpresa, la llamada se conectó. Le dije quién era y él, con una voz profunda, respondió: «Te recuerdo». Hubo un breve silencio. Lo que estaba a punto de hacer no era parte de la mujer, madre o doctora en la que me había convertido, pero yo era una madre herida, traicionada por un sistema que prometía proteger, pero que albergaba monstruos con títulos y sonrisas fáciles. «¿Qué pasó?», preguntó rompiendo el silencio. «Si llegaste hasta aquí, no fue por nada». Intenté hablar, pero la voz me falló. Tomé aire, tragué saliva. «Es sobre mi hija», logré decir. Y entonces, sin adornos, sin autocensura, le conté todo. Desde el momento en que mi hija llegó a casa temblando, hasta el desgarrador relato del unicornio y lo que ese consejero le hizo. Le hablé de la burla de la escuela, de la incredulidad de la policía y del vacío que sentía al ver a mi hija dormir, abrazando el juguete como si el trauma lo hubiera envenenado. «Dame su nombre completo», dijo después de un silencio denso, «y todo lo que sepas sobre él. Dirección, auto, rutina, todo. ¿Estás seguro?», pregunté, con un hilo de voz. Él respondió: «No llamaste por dudas. Ya tomaste tu decisión. No soy un oficial de policía, no soy abogado, pero te garantizo que nunca más tocará a otro niño». Fue entonces cuando lo entendí. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Anoté lo que me pidió: nombres, horarios, incluso el color de su auto y dónde iba para sus caminatas matutinas. Minutos después de enviar el mensaje, él respondió: «Entendido». Nada más. Regresé a la habitación de mi hija. Dormía con una expresión pacífica, como si su pequeño cuerpo intentara olvidar el día más horrible de su vida. Me senté en el suelo y lloré en silencio. Me sentí sucia por haber recurrido a eso, pero al mismo tiempo me sentí viva por primera vez en días. Sentí que estaba haciendo algo real, el precio de la justicia. Al día siguiente, me desperté con el corazón acelerado. Fui a la cocina para hacerme café, pero mi mano temblaba tanto que dejé caer la taza. Tomé mi teléfono, sin mensajes, sin llamadas. La vida afuera continuaba normalmente. Mi hija fue a la escuela, a otra escuela, por supuesto. Nunca la dejaría volver a esa. La besé antes de que se fuera con su abuela, y me quedé sola con el peso de lo que estaba por venir. Solo al final de la tarde, el teléfono sonó. «Está hecho», dijo la voz al otro lado. «¿Qué significa eso?», pregunté, con la voz apenas un susurro. «Significa que nunca más mirará a ningún niño, ni con sus ojos, ni con su corazón, si es que tenía uno». La llamada terminó ahí. Mis piernas se debilitaron. Me senté en el sofá, mirando a la pared.
Eso era todo. Había sucedido. Pero no apareció nada en el periódico, ninguna noticia en la radio, ningún titular. Solo silencio. Temía preguntar más. Temía descubrir los detalles. Pero una parte de mí estaba en paz. Al día siguiente, la directora de la escuela me llamó. Dijo que lamentaba profundamente el malentendido, que estaban reevaluando al personal docente y que el consejero había solicitado una licencia por problemas personales. Quise reír, pero solo dije, ahora es demasiado tarde. Colgué, pero las consecuencias comenzaron a emerger. La policía vino a buscarme de nuevo. Dijeron que el consejero había desaparecido misteriosamente. Se había desvanecido del mapa. No había señales de él en ninguna parte, ninguna cámara, ninguna actividad de tarjetas. Simplemente se había evaporado. Fingían que era una investigación simple, pero podía sentir en sus ojos que sabían, que me sospechaban. No había evidencia, ni huellas dactilares, ni cámaras, ni testigos, pero ellos sabían. Comencé a dormir mal. Tenía pesadillas con sonidos de sirenas, con la policía tocando a mi puerta, con mi hija mirándome asustada. Pero al mismo tiempo, también soñaba con él pagando, llorando, sintiendo miedo, sintiendo lo que ella sintió. La misión continúa. Solo unos días después, recibí un último mensaje del número. La deuda ha sido pagada. Ahora sigue adelante. Él no fue el primero, y por lo que descubrí, no habría sido el último. Eliminé el mensaje, borré el número, quemé la nota vieja, y entonces me senté en la habitación de mi hija, viéndola jugar en silencio. En ese momento, aún sabiendo que me había sumergido en las sombras por primera vez, no sentí vergüenza. Sentí que la había salvado, que hice lo que nadie más haría, y si alguien se atrevía a decir que estaba mal, le devolvería la mirada y preguntaría, ¿qué harías tú si fuera tu hija? Esa pregunta resonaba en mi cabeza todos los días, en bucle. Me acompañaba mientras lavaba platos, mientras manejaba al hospital, mientras trataba pacientes que confiaban en mí sin siquiera imaginar lo que había hecho, sin saber qué tan lejos puede llegar una madre por justicia. Y no era solo dentro de mi cabeza que las cosas comenzaron a cambiar. Una semana después de la licencia voluntaria del consejero, la escuela envió una carta oficial a todos los padres con disculpas genéricas sobre procedimientos siendo reevaluados y preocupaciones recientes sobre conducta profesional. Estaban tratando de limpiar la imagen de la escuela, como si todo fuera solo un patético error administrativo. Pero los niños hablan. Mi hija llegó a casa al final de esa semana, diciendo que una amiguita le contó que el hombre del unicornio se había ido porque era un hombre malo y que otras niñas de otras clases también habían llorado por su culpa. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Cuántos niños habían sido lastimados mientras los adultos volteaban la cara? Sabía que lo que hice no borraría lo que le pasó a mi hija. Sabía que todavía tendría pesadillas, que tal vez un día iría a terapia y lloraría diciendo que debería haberla protegido mejor. Pero también sabía que ese monstruo no tocaría a nadie más, que ninguna otra madre tendría que escuchar lo que yo escuché. Y eso me daba fuerzas para continuar. Sombras que acechan. Sin embargo, como toda paz temporal, esta también comenzó a agrietarse. Un día, cuando fui a recoger a mi hija en la nueva escuela, vi un auto negro estacionado cerca de la reja. 2 hombres dentro, ventanas polarizadas, pero aún así noté que me estaban observando. Fingí no ver, tomé a mi hija de la mano y nos fuimos a casa. Esa noche, otra pesadilla, pero esta vez era diferente. Soñé que estaba siendo juzgada, no en una corte, era algo más simbólico. Estaba en un cuarto blanco, rodeada de caras sin ojos, y una voz repetía, el bien hecho por manos equivocadas sigue siendo pecado. Desperté sudando. Me levanté de la cama y fui a la ventana. El mismo auto negro estaba estacionado al otro lado de la calle, inmóvil, sin señal de movimiento. Tomé mi teléfono, saqué una foto, llamé a la policía, disfrazando mi voz para no alarmar a mi hija. Anotaron la placa, dijeron que investigarían. Nunca me devolvieron la llamada. 2 días después, recibí una citación para dar testimonio. Se trataba de la desaparición del consejero escolar. Alegaron que podría haber sido víctima de represalias o estar involucrado en crimen. La sangre desapareció de mi cara. Había sido cautelosa, demasiado cautelosa. No había dejado rastros, y el hombre que me ayudó era alguien del submundo, invisible al sistema. Pero, ¿y si, en la estación de policía, el cuarto estaba frío? La detective, una mujer con ojos duros, me hizo preguntas directas. ¿Tuvo algún contacto reciente con el consejero escolar? No. ¿Algún desacuerdo con él? Solo lo que reporté formalmente. Mi hija reportó comportamiento inapropiado, pero la escuela dijo que no encontraron nada concreto. Eso no significa que no haya pasado, respondí firmemente. Me miró como alguien que mira un rompecabezas al que le faltan piezas. Sostuve su mirada. Por dentro, mi estómago se revolvía, pero por fuera era una pared. ¿Y conocía a alguien que pudiera querer hacerle daño? Probablemente muchas personas. Si lo que les hizo a los niños era un patrón,
Debe haber coleccionado enemigos. La detective anotó algo y luego me despidió. Salí de ahí tambaleándome, pero con la convicción de que mi silencio necesitaba durar. Esa noche, cerré todas las puertas con llave. Apagué el teléfono. Dormí con un bate de béisbol al lado de la cama. By Stage, el despertar del trauma y la búsqueda de una justicia mayor. Días después, algo me sorprendió, desequilibrándome por completo. Llegué a casa y encontré a mi hija llorando en el baño. Tenía el peluche del unicornio en sus manos, apretándolo fuerte como si quisiera aplastarlo. ¿Qué pasa, mi amor? Se tardó en responder. Sollozaba tanto que apenas podía respirar. Cuando finalmente habló, las palabras llegaron cortantes. Yo recuerdo todo. Recordé su cara. Soñé. Él me hizo prometer que no le diría, que si le decía, aparecería en la noche y te llevaría. Sentí que mi corazón se hizo pedazos. Me arrodillé y la abracé. Quería gritar, quería explotar, pero solo respiré con ella hasta que se calmó, hasta que su mundo cupiera de nuevo en los brazos de una madre. Después de que se durmió, salí al balcón y enfrenté el cielo estrellado. Había hecho lo que necesitaba hacer, pero ahora quería más. No era suficiente haber eliminado a un hombre. Quería la escuela, la directora, aquellos que sabían, aquellos que se rieron de mí. Ellos serían los siguientes. Esa noche, entre los sollozos de mi hija y la rabia pulsando bajo mi piel, algo dentro de mí se transformó. Ya no era solo la madre buscando justicia. Ya no era una mujer con bata blanca tratando de mantener dignidad ante un sistema podrido. Era la tormenta que pretendían no ver venir. Tomé mi laptop y comencé a investigar, nombre por nombre, dirección por dirección. Ingresé el nombre completo de la directora en la búsqueda de registros públicos. Encontré su participación en consejos educativos, eventos, reuniones políticas. No era solo una educadora, era una mujer bien conectada. Fotos con concejales, columnas en periódicos locales, conferencias sobre ética educativa. La ironía me corroía. Y entonces, encontré lo que necesitaba. Una denuncia vieja archivada hace 10 años. La misma directora había sido citada en un proceso que involucraba omisión ante conducta inapropiada de un empleado, pero el caso había sido encubierto, archivado por falta de evidencia. Nada pasa por casualidad, eso era un patrón. Imprimí todo, armé un expediente. Adjunté reportes de madres en grupos de redes sociales. Algunas, cuando vieron mi publicación anónima, enviaron mensajes contando sobre comportamientos extraños del mismo consejero. Nadie había tenido el valor de exponerlo. La mayoría se silenciaron por miedo a represalias o vergüenza. Eso es lo que hacían. Encubrían, desacreditaban, destruían, pero no conmigo. La batalla legal y las revelaciones inquietantes. La semana siguiente, presenté una denuncia formal contra la administración escolar. Contraté a un abogado que ya había demandado instituciones por daños morales graves. Reuní todas las capturas de pantalla, audios, documentos. Hice todo legalmente, cuidadosamente, como un cirujano abriendo una herida infectada. La respuesta de la escuela llegó rápido. Una nota pública en el periódico diciendo que lamentaban profundamente que el dolor de una madre se transformara en ataques infundados contra el honor de profesionales dedicados. Hipócritas. Comencé a ser vigilada. Mi auto fue rayado. Recibí una carta anónima con una oración escrita en letras recortadas. Ya has causado demasiados problemas. No me intimidé. Si querían guerra, les mostraría que estaban jugando con fuego hasta que encontraran a alguien dispuesto a quemarlo todo. En el hospital, mi jefa me llamó para hablar. ¿Está todo bien en casa?, preguntó con voz cargada. ¿Por qué la pregunta?, repliqué. Recibimos una llamada anónima diciendo que tal vez estabas emocionalmente inestable, una queja informal. Contuve la risa. Querían desestabilizarme. Querían cortar mi voz donde era más fuerte. Estoy bien, y si necesitas un certificado emocional, puedo pedirle a mi psicólogo que escriba uno. Era mentira. Nunca había hecho terapia en mi vida, pero necesitaba parecer inquebrantable. Al día siguiente, mi abogado consiguió una audiencia con un fiscal que, según él, era padre de 3 niñas. Cuando escuchó mi reporte, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me traes nombres? ¿Evidencia? Traje todo, respondí, empujando el expediente a través de la mesa. Lo hojeó con la atención de un padre que acababa de entender el peligro real. Voy a llevar esto adelante. Puede tomar tiempo, pero créeme, no lo archivaré. Cuando salí de ese edificio, mis rodillas temblaban. No sabía si el fiscal mantendría su palabra, pero era la primera vez que veía que la cara de un adulto reaccionara con empatía real, sin tratarme como histérica o mentirosa. Pero mi hija todavía estaba luchando con sus fantasmas. Una noche, desperté con un grito. Corrí a su cuarto y la encontré en pánico, señalando la puerta del closet. Estaba ahí, mami. Apareció, lo vi. La abracé fuerte, sosteniendo sus manitas sudorosas. Ya no puede lastimarte nunca más. En el fondo, sabía que el trauma no se iría con un «ya terminó», que se pegaría a ella como una sombra.
Pero era mi misión ahora guiar a esa niña a través de la oscuridad. Con cada paso firme que daba afuera, cada nombre expuesto, cada acción tomada, cada persona responsabilizada, todo esto sería un ladrillo en el muro de protección alrededor de ella. La verdad sale a la luz y el riesgo crece. Pero los enemigos se multiplicaron. Recibí correos electrónicos de cuentas falsas, amenazas veladas. Una de ellas decía: ¿quieres tumbar la escuela? Caerás con ella. No la eliminé, guardé todo. Se lo mostré a mi abogado. Él suspiró. Estamos molestando a las personas correctas. Y entonces, algo pasó. Un periodista de investigación me contactó. Dijo que vio mi denuncia y estaba siguiendo el caso, que tenía fuentes internas, que había un patrón de proteger agresores dentro de la red escolar. No solo en esta escuela, dijo. Añadió que este consejero, el que desapareció, ya había pasado por otras instituciones y que la directora actual, ¿adivina qué?, había sido responsable de proteger a otro empleado involucrado en un escándalo encubierto en la ciudad vecina. Era más grande de lo que pensaba. Estaba dentro de un sistema enfermo. Pero ya no era una pieza frágil, era el cortocircuito. Y en lo profundo de mi pecho, mientras veía dormir a mi hija, me prometí: mientras esté viva, ningún niño será silenciado como lo fue la mía. Esa frase se convirtió en mi combustible, pero también en mi sentencia. Los días siguientes se convirtieron en una danza cuidadosa entre mi trabajo, las amenazas veladas y el miedo constante de ser seguida. Comencé a cambiar mis rutas, a dejar a mi hija con la vecina, en lugar de ir directamente a recogerla en la escuela. Siempre vigilaba los espejos retrovisores. Siempre desconfiaba de autos que disminuían la velocidad demasiado cerca, pero continué. El periodista que me contactó volvió a comunicarse, esta vez con algo aún más perturbador. Tengo una grabación, dijo en tono bajo, casi con miedo de ser escuchado incluso a través de la llamada. ¿De qué?, pregunté con el corazón acelerado. Una conversación entre la directora y otro empleado. Fue grabada por un conserje. Hablan sobre controlar la narrativa y mencionan que no pueden permitir que la doctora desestabilice la estructura de la escuela. Y hay más. Hay una parte donde ella dice que el consejero sabía demasiado. Las palabras me dejaron helada. El bastardo que lastimó a mi hija sabía demasiado. Ellos sabían. ¿Puedes enviármelo?, pregunté. Sí, pero ten cuidado. Has revuelto un avispero y ahora hay más personas observándote de las que imaginas. Escuchar esa grabación fue como recibir un golpe. La directora hablaba fríamente. Usaba expresiones como: los medios olvidan rápidamente y la reputación de la institución es más importante que una niña desequilibrada. Temblé de rabia, y más que nunca sentí que tenía razón. No solo sabían lo que estaba pasando, eligieron proteger al agresor. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado y le pedí que duplicara las medidas de seguridad alrededor del caso. Sugirió que saliera de casa por un tiempo. Quédate en un hotel. No le digas a nadie dónde estás. Toma a tu hija y desaparece por unos días. Presentaremos las grabaciones en la fiscalía con total secreto. Eso es lo que hice. Le dije al hospital que tomaría licencia por razones personales. Tomé a mi hija y nos fuimos a una posada lejos de la ciudad. Un lugar sin mucho movimiento, rodeado de bosque, con cabañas simples. Pensé que sería bueno para ella respirar aire diferente. Pensé que el mundo se sentiría más ligero. Pero el trauma viaja con nosotros. En una noche lluviosa, tuvo otra crisis. Despertó gritando, diciendo que escuchó el ruido del unicornio y que el hombre iba a venir por la ventana. La abracé fuerte, canté suavemente la canción que le gustaba y juré que todo estaría bien, pero estaba destrozada. Nada me preparó para ver a mi hija luchando con recuerdos tan pesados en un cuerpo tan pequeño. Ella quería Stalker, la escalada y la nueva alianza. Al día siguiente recibí un sobre bajo la puerta de la cabaña, sin dirección, sin marca, solo una hoja con letras grandes escritas a mano. Puedes correr, pero estás arrastrando a una niña inocente al fuego contigo. Quedé paralizada. Lo primero que pensé fue: ¿cómo nos encontraron aquí? Llamé a la administración de la posada. No habían visto nada. Ningún extraño, nadie nuevo, pero alguien sabía. Alguien estaba monitoreando mis pasos. Hice que mi hija empacara su bolsa inmediatamente. Manejamos por casi 3 horas hasta que paramos en una ciudad más pequeña donde una amiga doctora tenía una casa de campo. La llamé, expliqué brevemente y nos recibió sin dudarlo. Ahí, al menos, había algo de sensación de seguridad. Pero incluso ahí, la tensión no me abandonaba. Despertaba varias veces en la noche con ruidos que probablemente solo estaban en mi cabeza. Sonidos de pasos, madera crujiendo, voces susurradas. Estaba constantemente alerta. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. Mientras tanto, el fiscal presentó la primera acción contra la directora, basándose en las grabaciones. El periodista publicó un artículo que, aún con el nombre suprimido, dejaba claro quién era la doctora involucrada. La comunidad local explotó. Comentarios llamándome desequilibrada, otros diciendo que era demasiado valiente para ser real. Las madres comenzaron a hablar. Una de ellas,
cuyo hijo había sido transferido de la escuela 2 años antes, escribió una carta anónima que me llegó. Reportaba algo similar: tocamientos inapropiados, juegos extraños con muñecas y el miedo del niño de ser castigado si lo decía. Comencé a reunir todo. Era como armar un rompecabezas oscuro, y mientras más piezas emergían, más claro se volvía. La escuela era una máquina para silenciar víctimas, y ahora esta máquina estaba tratando de aplastarme. Pero algo dentro de mí, tal vez el mismo instinto que me hizo buscar ayuda en el pasado, me decía que no podía parar. Si me echaba para atrás ahora, cada madre que se atreviera a hablar después de mí sería tratada como loca. Mi hija, un día, crecería y entendería todo, y me preguntaría si luché por ella hasta el final. Y quería poder mirarla a los ojos y decir: sí, luché hasta el último hilo de fuerza, pero me estaba agotando. Los días en esa casa de campo me dieron la falsa sensación de seguridad, como si estuviéramos en una burbuja protegida de la realidad. Pero tan pronto como caía el silencio de la noche, volvía a sentirme acorralada. Mi hija dormía mejor ahí, tal vez porque no reconocía el ambiente, tal vez por instinto, pero yo me sentía como un animal acorralado. Cada ruido, cada notificación del teléfono, cada luz de auto en la reja me hacía saltar. Fue en una tarde tranquila que todo explotó. El periodista me llamó, su voz temblaba. La historia ganó tracción, dijo. Fue compartida por una página nacional. La prensa está buscando nombres. ¿Y eso es bueno o malo?, pregunté con un peso en la garganta. Va a doler, pero es necesario. Lo sabía. Cuando arrojas la verdad al ventilador, la suciedad no elige dónde aterrizar, y estaba a punto de ser golpeada por todo el lodo que esa escuela había escondido por años. A la mañana siguiente, mi nombre estaba en todas partes. Doctora denuncia red de abuso escolar. Madre de víctima mueve investigación en escuela tradicional. Madre justiciera o desequilibrada. ¿Qué hay detrás de la denuncia bomba? Los comentarios en redes sociales eran un campo de batalla. La mitad de la gente me llamaba heroína. La otra mitad me acusaba de inventar todo para ganar fama o dinero. Decían que era histérica, que influencia a mi hija con recuerdos falsos, que ninguna niña de 7 años podría contar eso con tantos detalles. Leí. Sentí que el estómago se me revolvía y cerré la pestaña. Mi hija vio uno de estos titulares mientras usaba la tablet. Se volteó hacia mí y preguntó: Mami, ¿por qué están hablando de nosotras? Porque mami dijo la verdad, mi amor, y hay personas a las que no les gusta escuchar la verdad. Se quedó callada. Luego regresó a la caricatura. Fui al baño y lloré suavemente, recargándome contra la puerta. La alianza inesperada y la justicia institucional. Y entonces pasó lo inesperado. Una ex maestra de la escuela me contactó. Había renunciado 3 años antes. Me envió un mensaje al email que usé para presentar la denuncia y pidió hablar en persona. Nos encontramos en un café discreto. Era una mujer de 50 y tantos, lentes gruesos, cara seria. Miró alrededor antes de hablar. Vi cosas. Comenzó. Muchas cosas. Sospechaba del consejero y de la directora. Había una tensión extraña cada vez que ella hablaba con él, un cuidado excesivo. Pero solo realmente entendí cuando una estudiante me dijo que ya no quería jugar el juego del unicornio. Estaba llorando, estaba asustada. Llevé esto a la directora y al día siguiente recibí una advertencia. O retiraba la denuncia, o mi vida profesional sería destruida. ¿Y tú?, pregunté. Renuncié. Me quedé callada por cobardía, por miedo, hasta hoy. Me entregó una carpeta con reportes viejos y correos internos, incluyendo un memorándum de la administración con una cláusula extra. Cualquier conducta que pudiera denigrar la imagen de la escuela debía ser inmediatamente silenciada y tratada internamente. Eso era oro. Prueba de que el encubrimiento era institucionalizado. Le mostré todo a mi abogado. Reaccionó con ojos abiertos. Esto es suficiente para abrir una investigación criminal contra la administración. Esa semana, el fiscal que me apoyaba consiguió autorización. La escuela fue oficialmente investigada. Se emitieron órdenes de allanamiento y, por primera vez, las caras arrogantes de la directora y sus cómplices aparecieron pálidas en las noticias. Pero con eso vino la contraofensiva. Mi cuenta bancaria fue hackeada. Una cantidad considerable fue transferida a una cuenta extranjera. La policía me llamó, insinuando que podría estar tratando de lavar dinero con la exposición mediática. Mi nombre fue arrastrado por el lodo. Por unas semanas, mi licencia médica fue puesta bajo evaluación por presión de una denuncia anónima. Fui suspendida del hospital donde trabajaba por prudencia institucional. Eso era todo. La máquina tratando de triturarme. Y entonces, una noche recibí una llamada que me hizo temblar. «Hola, mamá de la niña del unicornio», dijo una voz masculina, nasal, burlona. «Espero que estés orgullosa. Puede que hayas derribado a uno, pero había más personas en este jueguito. Y cuando la policía empiece a cavar, te darás cuenta de que te metiste con una telaraña. ¿Y sabes qué le hace la araña a los que tocan su red?». El teléfono colgó. Por primera vez en mucho tiempo sentí miedo real. No solo por mí, sino por ella, por mi hija, por mi madre que la estaba cuidando mientras yo lidiaba con abogados, con periodistas, con investigaciones. Fui a la ventana. En la oscuridad, juré que vi a alguien parado en la calle, inmóvil, una sombra.
No pude identificarla, pero entendí el mensaje. Estaban advirtiendo: fuiste demasiado lejos. Pero lo que aún no sabían es que no hay demasiado lejos para una madre con sangre en los ojos. Si pensaban que iba a retroceder ahora, era porque aún no habían conocido en lo que puede convertirse una mujer cuando le quitan todo: paz, carrera, la inocencia de su hija. No iba a parar, iba a terminar lo que empecé. Ahí estás, ahí la victoria y sus sombras. Pero no necesité hacerlo con mis propias manos. La mañana después de esa llamada amenazante, recibí noticias que me atravesaron el pecho como una flecha. La directora había sido arrestada. No fue por mí, no directamente. La red de investigación había revelado algo aún más grande: un esquema para proteger agresores dentro de la red municipal, todo atado con donaciones falsas, documentos falsificados y omisiones criminales. Trató de escapar, pero fue capturada en una ciudad vecina, intentando usar el nombre de su hermana en un hotel barato. Cuando la policía llegó, alegó que estaba de licencia para cuidar su salud mental. Irónico, la misma mujer que se rió del dolor de mi hija ahora decía estar conmovida. La noticia explotó en los periódicos. El periodista que me había ayudado publicó un artículo extenso con testimonios de exempleados, estudiantes y madres. Y esta vez, la gente escuchó, porque había caras, documentos, evidencia, porque había cuerpos reales cargando traumas que ya no podían ser ignorados. En los días siguientes, recibí docenas de mensajes de padres y madres, algunos disculpándose por haber dudado, otros agradeciéndome por hablar. Una mujer cuyo hijo se había quitado la vida 2 años antes, me contó que siempre sospechó de la escuela, pero nunca nadie le creyó. Lloré leyendo ese mensaje. Lloré por todas las voces que lo intentaron antes que yo, y fueron silenciadas. Pero las consecuencias personales aún estaban ahí. Me quedé fuera del trabajo por meses. Tuve que presentar una demanda formal para restablecer mi licencia médica y probar que las acusaciones de inestabilidad emocional eran una trampa. Gané, pero el sabor de la victoria vino con el peso de todo lo que perdí. Mi hija comenzó terapia. Al principio, solo dibujaba, no hablaba. Hacía unicornios con ojos tristes y ventanas con barrotes, pero con el tiempo, comenzó a verbalizar. La psicóloga me dijo que, aunque el trauma era profundo, estaba reaccionando, se estaba reconstruyendo. Y un día, camino a casa, me dijo algo que guardo hasta hoy. Mami, gracias por no pretender que no pasó nada. Eso valió más que cualquier sentencia, titular o victoria legal. Un año después, recibí una invitación para participar en un congreso médico sobre salud mental infantil. Decliné. Aún no estaba lista. Pero cuando fui a la librería un día, vi mi nombre citado en un libro Reporte sobre el caso. Hablaban de mí como la madre que encendió fuego al silencio. Sonreí. No por vanidad, sino por saber que esa mujer que una vez preparó tostadas francesas pensando que su hija solo estaba triste, se había convertido en una fuerza que derribó gigantes. En cuanto al hombre de la llamada, nunca volví a saber de él. Ni del primero, el tatuado con quien hablé esa noche. Ni de ningún otro involucrado. Fue como si se hubieran disuelto en el aire. Una pieza sucia del mundo que me prestó su sombra para hacer justicia, y luego desapareció. Hoy, vivo más simplemente. Me mudé a una ciudad más pequeña. Mi hija estudia en una escuela donde todos los maestros conocen su nombre y su historia, donde puede respirar. Volví a ejercer como doctora, pero a tiempo parcial. El resto del tiempo lo dedico a guiar a madres que pasaron por lo mismo que yo. He participado en investigaciones, ayudado a abogados, escrito artículos, algunos publicados, otros bloqueados, pero todos sinceros. Y con cada nuevo reporte que llega, cada nueva madre que me dice, nadie me creyó, recuerdo lo que me trajo aquí. El olor de las tostadas francesas, la mirada de mi hija, el papel con el número de ese hombre tatuado. Hoy, la gente me llama fuerte, una guerrera. Pero sé quién soy. Soy una mujer que vio el abismo en los ojos de su propia hija y decidió saltar en él para arrancar al monstruo con sus propias manos. Y si eso me hace peligrosa a sus ojos, entonces perfecto, porque madres como yo, que perdimos el miedo, son exactamente el tipo de mujer que estos monstruos deberían temer. ¿Te gustó la historia? Entonces, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte las próximas historias. Aquí, cada historia se cuenta con emoción, coraje y ese toque de justicia que a todos les encanta ver. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesita escucharla. Y si has pasado por algo similar, sabes que no estás sola. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.